Bienvenido al curso Drenaje Linfático en Cirugía Plástica conmigo, Ángela Lange. Parte uno, bloque uno. Para realizar cualquier técnica de drenaje linfático, es fundamental conocer la anatomía y fisiología del sistema linfático. Y para realizar un drenaje linfático en un paciente de cirugía plástica, es fundamental conocer un poco de las técnicas quirúrgicas. Empezamos hablando de anatomía y fisiología del sistema linfático. Y me gusta mucho imaginar el sistema linfático como un árbol, pero al revés. El árbol empieza por acá, por el tronco, y el sistema linfático empieza por acá, por las olas. Entonces, es como el sistema linfático fuera al revés de un árbol. En verdad, el sistema linfático empieza en nuestra dermis, en una estructura llamada de linfático inicial, que tiene una característica muy importante, que son la sobreposición de las células. Y es esta sobreposición que deja esa estructura muy permeable, principalmente a macromoléculas. Pero vamos a hablar más adelante sobre este linfático inicial. Acá un resumen sobre el sistema linfático. Entonces, es un camino de acceso secundario. Los líquidos del intersticio regresan a la sangre, hacen el transporte y la absorción de los líquidos. Las macromoléculas regresan a la circulación sanguínea y es compuesto no solo por vasos y ganglios linfáticos, pero también por tejido linfóide. Mire ese dibujo. Acá tenemos el corazón. Acá arriba tenemos como pulmón y acá abajo toda la estructura de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué se pasa? Las arterias y venas de los vasos forman una circulación completa cerrada que es impulsionada por el corazón. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Vamos a mirar esta pelota azul, ¿sí? Ese es el sangre venoso que va a pasar, va a entrar en el corazón. Cuando entra acá en corazón, el corazón direcciona hacia una impulsión para los pulmones. En el pulmón, este sangre va a quedarse con oxigenación y va a volver al corazón, donde el corazón va a enviar este sangre a todas las estructuras de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esto llamamos de la grande circulación sanguínea y también es una circulación cerrada, ¿sí? Y el sistema linfático es una media circulación. Los líquidos que llegan a nuestros tejidos vuelven por la circulación venosa a nuestro corazón. Pero no todo vuelve, parte se queda acumulada en el intersticio. Entonces, es el sistema linfático que va a ser responsable por hacer la absorción de este líquido, de este exceso de líquido. Y este exceso de líquido entra en los canales linfáticos, pasa por las estructuras de los linfonodos y después llega al sistema venoso un poco antes del corazón. Y así, este líquido intersticial que entró en el canal linfático y cuando entra en canal linfático recibe el nombre de linfa, vuelve a circulación venosa. Y así tenemos la comunicación con del medio circuito con la gran circulación. Bueno, la característica principal de este sistema linfático es la gran permeabilidad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el sistema linfático tiene una función muy específica, que es el transporte y absorción de los fluidos, pero el transporte principalmente de las macromoléculas por la gran permeabilidad hace la absorción de esas gran moléculas.
¿Cómo se pasa todo eso? Entonces, una arteria suministra sangre a una determinada región del cuerpo, distribuyéndola por todo el cuerpo. Parte de este líquido regresa a los capilares sanguíneos por la absorción y entra en el vaso venoso. El exceso de ese líquido es absorbido por los capilares linfáticos, que al entrar en el capilar linfático se denomina linfa. Entonces, el líquido intersticial, cuando entra en el canal linfático, recibe el nombre de linfa. Entonces, acá, ¿cómo miramos eso? Arteria envía el sangre, parte vuelve por el venoso y lo que se quedó en intersticio va a entrar en el canal linfático y así va a ser absorbido y vamos a tener un equilibrio de los fluidos. Y eso de entra más, vuelve menos, se queda en el intersticio, ocurre por los gradientes de presión. Entonces yo tengo una presión más fuerte, que es la presión capilar hidrostática. Esta presión es más grande que la presión de absorción, ¿sí? ¿Y quién hace el equilibrio de eso? La presión de filtración efectiva, que es realizada por los canales por el sistema linfático. Yo tengo dos sistemas linfáticos, una red superficial y una profunda. La superficial, los vasos son numerosos, tiene muchas anastomosis y el camino sigue paralelo a las venas. El drenaje se realiza a los linfonodos linfáticos superficiales. Está arriba de la fascia muscular y drena los tejidos superficiales. Ya el sistema linfático profundo no son tan numerosos los vasos, tienen pocas anastomosis, siguen también los vasos profundos y su drenaje sigue a los ganglios linfáticos profundos. Están localizados, ubicados bajo la fascia y son responsables por el drenaje de los músculos, órganos, vísceras y las cavidades articulares. Hablamos ahora sobre los componentes de estructura del sistema linfático y vamos a empezar hablando de los linfáticos iniciales, que es por donde empieza todo. Recuérdate que esta estructura está localizada en nuestra dermis, ¿sí? Tiene la gran característica de permeabilidad. ¿Por qué? Porque las células están en sobreposición. Entonces, la cantidad de linfáticos iniciales varía mucho en diferentes partes del cuerpo humano. Son especialmente numerosas en la piel y en la membrana mucosa. No tienen válvulas como los otros vasos linfáticos y la linfa puede fluir en los linfáticos iniciales en diferentes direcciones. Y eso es muy importante cuando trabajamos con pacientes de cirugía plástica. Acá tengo un otro dibujo para que comprendan mejor cómo es todo ese trabajo del linfático inicial. Esta sobreposición de las células que deja todo más permeable, ¿sí? Entonces, toda esta parte acá es la parte del linfático inicial. Los linfáticos iniciales están dotados de una permeabilidad muy alta gracias a su estructura donde las células endoteliales en su pared se superponen en escamas, formando microválvulas que se abren o cierran según el aflojamiento o tracción de los filamentos de anclaje, que son los filamentos de Cashley-Smith. Cuando los linfáticos iniciales salen de la dermis y empiezan a quedarse más unidos, ellos pierden esta característica de sobreposición de células y las células empiezan a quedarse juntas y empiezan sí a tener las válvulas, ¿sí? Y cambian de nombres. Son llamados de precolectores. Y esto
tiene un aspecto de un rosario, ¿sí? Pero llamamos de linfangión, ¿sí? Y tiene una característica muy propia que son las características de contractibilidad. Su función principal es prevenir el reflujo. Entonces, si en la dermis el linfático inicial podría se movilizar para un lado o otro, cuando está en los precolectores que ya tienen estas válvulas, siguen un único camino, porque las válvulas hacen o que no dejan tener un reflujo, ¿sí? Una característica importante del linfangioma es su propia contractibilidad, de 6 a 12 contracciones por minuto. Y esto es despacio por demás. Por eso que cuando realizamos un drenaje linfático, las maniobras tienen que ser despacio. ¿Por qué? Porque vamos a intentar a trabajar en lo mismo ritmo que trabaja un linfangioma de 6 a 12 contracciones por minuto, ¿sí? Los precolectores en la piel y mucosa se profundizan verticalmente desde la red capilar subcutánea y fluyen hacia los colectores, que también corren paralelos a la piel. Entonces, el sistema empezó en el linfático inicial, después en los precolectores y ahora los colectores. Los colectores linfáticos transportan la linfa hacia los linfonodos, ¿sí? Estos son vasos linfáticos con mayor calibre. Su estructura se asemeja a la de las grandes venas y varios colectores forman un haz de vaso linfático. Los haces de vasos linfáticos fluyen hacia los conductos, pero pasan por una estructura llamada linfonodos, ¿sí? Bueno, esta es una estructura muy importante dentro del sistema linfático. Tiene muchas funciones, pero una de las más importantes es la filtración de la linfa. Además de filtrar la linfa, son responsables por la respuesta inmunitaria del organismo. Los linfonodos en general son en un total de 500 a 600, ¿sí? Hay muchos en el intestino y también en la zona del cuello. Acá tengo una foto para que miren los linfonodos, como son como unas pelotas. Y eso es un corte para mirar cómo es toda la parte de dentro de un linfonodo, sí, que se asemeja mucho a un riñón. Pero una cosa muy importante que siempre se habla, el flujo linfático en los linfonodos es despacio, ¿sí? ¿Y por qué despacio? Porque mira acá, llegan hasta el linfonodo varios vasos. Toda la linfa que llega acá por estos vasos pasa por todas esas estructuras internas y solo después sale. Y cuando sale, sale en menor número de vasos. Entonces, llega mucha linfa en un linfonodo que va a salir por un vaso y así disminuye todo el espacio para el flujo. Por eso que el flujo linfático en un linfonodo es siempre más despacio. Y junto con este linfonodo siempre hay una arteria y una vena. Tenemos grupos de linfonodos que están localizados en la zona cervical, en la zona de la clavícula, que son llamados de los linfonodos subclávios, en la zona broncopulmonar, bien cerca, bajo el esternón,
Tenemos los linfonodos axilares, los mesocólicos, tenemos los lumbares, los ilíacos y los inguinales. Estos son los grupos de linfonodos que más conocemos, que más trabajamos con los pacientes de cirugía plástica. Bueno, seguimos hablando de la estructura del sistema linfático y llegamos a los troncos linfáticos, ¿sí? Los troncos son vasos que recogen toda la linfa de diferentes regiones del cuerpo. Son un total de 11 troncos linfáticos, ¿sí? Y con excepción del tronco intestinal, los demás son en pares, derecho y izquierdo. Entonces, disculpa, déjame volver acá para nombrarlos. Tenemos el tronco jugular izquierdo, el tronco subclavio, el tronco broncomediastinal, tengo el ducto torácico, tengo el tronco descendente intercostal, tengo el tronco intestinal, que es el único que no tiene un par, y el tronco lumbar izquierdo, ¿sí? Bueno, estos troncos se juntan y van a formar un ducto. En verdad van a formar dos ductos. Nuestro cuerpo es formado por dos ductos linfáticos. Uno se llama ducto linfático derecho, que es más pequeño, y otro que es más grande es el ducto torácico. Entonces, mira, toda aquel linfático inicial fue juntándose uno al otro, formando precolectores, formando colectores, juntándose en troncos, hasta que estos troncos que hablamos antes llegan a formar un único ducto. Tenemos entonces el ducto linfático derecho, que es un sistema más pequeño que drena el cuadrante superior derecho y es responsable por 10% de transporte de la linfa. Ya el ducto torácico es mucho más grande, drena tanto los cuadrantes inferiores como el cuadrante superior izquierdo del cuerpo, lo que significa 90% de la producción de la linfa. Entonces son dos ductos, siendo un muy grande y otro más pequeño, pero los dos de gran importancia. Y estos dos ductos van a llevar toda la linfa a una zona que es la junción venolinfática, que es en esa zona que el sistema linfático vuelve al sistema venoso. Entonces, yo tengo en el lado derecho del ducto linfático derecho, yo tengo una zona que de esa junción que vuelve al sistema venoso y al lado izquierdo tengo otra zona que lleva toda la linfa del ducto torácico. Bueno, hablando sobre el ducto linfático derecho, ¿sí? Drena toda la linfa de la extremidad superior derecha, del hemitórax derecho y la parte derecha de la cabeza y la cara, cabeza, cara y cuello, ¿sí? El ducto linfático derecho termina en el tronco de las venas jugulares internas derecha y subclavia derecha a nivel de la clavícula, que es la junción subclavia. El ducto torácico comienza en la parte inferior del abdomen en una dilatación de un vaso que es semejante a una ampolla llamada de cisterna del kilo. El ducto torácico está formado por la unión de los troncos intestinales, intercostales descendentes y lumbares. Ante su desembocadura en la confluencia venosa, se ensancha en una ampolla. Esa región se determina cisterna de la lámina terminal, ampolla de la boca, ampolla terminal o simplemente terminal. Sí, hay muchos términos,
para esa zona que se queda como una ampolla.